Ahora sí. Eso entonces, si alguien nos quiere saludar, contarnos cómo están, cómo ha sido su semana. Carola, buen día, anda por ahí, ¿cómo está? Buen día, Lice. Buen día. Tuve una semana llena de trabajo. Sigo. Tengo un festival en mi colegio, pero aquí en el vehículo, escuchando la Ah, clase. Buenos días a todos. buen día, buen día. Bueno, a veces así, ¿no? Se cruzan nuestras actividades, pero bien, acá estamos. ¿Alguien más? A ver. Alguien que no hemos escuchado. Anadelsi, buen día, anda por ahí, ¿cómo está? ¿Desde dónde nos acompaña? Buen día, Licen. Buen día a todos. Yo soy de acá de Santa Cruz, del municipio de Yapacaní. Bueno, Ujú. hemos tenido una semana, creo que como todos, agotadora, porque ya estamos en lo último. Muchas actividades, ferias, festivales y a seguir nomás con el trabajo hasta que culmine esta gestión. Bueno, sí, ¿no? Es justo esta temporada, este trimestre último tiene toda esa intensidad, ¿no? Pero bueno, como dice, finalmente es cerrar el camino de este año y con la fuerza que queda hay que continuar. Bienvenida. Kiam, dice acá. No sé quién está conectada a través de esa nominación, pero quisiéramos, si es posible, conocer, saber de quién se trata. Buenos días. Buenos días, Adel- licenciada, buenos a todos. Mi nombre es Michael o Michael. Eh, yo me estoy conectado de acá de la ciudad de Sucre para todos, licenciada. Eso sería, gracias. Bienvenido, muchas gracias. Bien, iniciamos nuestra clase de hoy. Esta es nuestra tercera clase. El anterior fin de semana habíamos conversado un poco sobre el tema de cultura, interculturalidad, un poco intentando reflexionar, precisar, ¿no? Estas nociones, estos conceptos, ¿no? Estos campos de discusión. Y el domingo habíamos un poco entrado en ya cómo conectamos, ¿no? Nuestra configuración como país, ¿no? En términos históricos y cómo ahí la educación, particularmente con este énfasis, con esta mirada intercultural, tiene distintos matices, también teniendo en cuenta los distintos modelos de Estado que hemos transitado desde la República, desde los inicios de la República hasta la conformación, hasta la configuración del Estado plurinacional, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Esta idea de hacer una mirada inicialmente en estos aspectos, por un lado más conceptuales y después hacer un recuento histórico, son como ¿no? La base, podríamos decir, para ahora entrar ya en el campo de la interculturalidad y la educación técnico-tecnológica productiva, que es como el campo, digamos, más específico, que está vinculado también, entiendo, a las experiencias y a los procesos en los que ustedes eh, están, desarrollan y hacen parte, ¿no? Es, eh, es más complejo, ¿no? Si no hacemos esta primera reflexión, porque puede ser que, y como hemos visto, hay distintas maneras, por ejemplo, de comprender la cultura, hay distintas maneras de comprender la interculturalidad. A veces no tenemos en cuenta cómo hemos llegado a este presente, ¿no? Si no hacemos una mirada a lo largo de la historia. Entonces, estos aspectos son claves en esos términos, de modo que esos insumos que hemos un poco compartido en las dos primeras sesiones, pues los vamos a tener en cuenta para hoy y para mañana, ¿no?
ya en la reflexión más específica que vamos a hacer en relación a la educación técnico-tecnológica productiva y su vínculo, ¿no? con la interculturalidad, particularmente en el contexto del Estado plurinacional, que es lo que tenemos ahora y que es lo que estamos intentando hacer andar, ¿no? Entonces, eso a manera de introducción, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Y la última clase, cuando hicimos este ejercicio de preguntarnos, ¿no? sobre ese textito que habíamos leído, yo luego volviendo a repasar un poco los aportes que han compartido varios compañeros y compañeras a través del chat en relación a algunas, habíamos dicho, ¿qué preguntas nos surgen a partir de ese texto, verdad? Y quienes no han asistido a la clase seguramente si han revisado el chat también han podido encontrar ese textito y leerlo, ¿no? Y a partir de eso, yo he encontrado que una cosa que se ha reiterado en esas preguntas que se han planteado varios y varias es esta idea de lo salvaje, ¿no? ¿Por qué los unos consideraban salvaje al otro? ¿De dónde viene esta idea de salvaje? Y entonces, antes de arrancar con el tema mismo que corresponde a la sesión de hoy, yo quiero volver sobre dos puntos, ¿no? En relación al tema de la clase última. Y uno de esos tiene que ver con esta idea de lo salvaje, de cuál es su fuente, en qué momento, ¿no? construimos esa idea, dónde surge esta noción. Y ahí les quiero compartir yo ¿no? un par de apuntes sobre eso, antes de pasar al tema de hoy propiamente. Así que, ¿se ve mi pantalla? ¿Puede mirar la presentación? ¿Aló? ¿Están mirando la presentación en la pantalla? Está queriendo, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. A ver, aquí les quiero compartir. Esta idea de lo salvaje, ¿no? Asociado a los mundos indígenas, desde los aportes de un autor que se apellida Quijano, Aníbal Quijano, que él es peruano y ha muerto, pero es uno de los autores, ¿no? a nivel de Latinoamérica más potentes en relación a estas temáticas, ¿no? de revisar y reflexionar en torno a la invasión colonial, a partir de eso la noción de colonialidad, de colonialidad, todas estas reflexiones que ahora están muy presentes también, ¿no? No solo en el campo educativo, sino en términos generales, ¿no? ¿Y qué nos dice él? Es decir, ¿cómo nos ayuda su reflexión a tener claridad sobre esta noción de lo salvaje? Él va a explicar eso desde la idea de la raza, es decir, que desde esta noción, desde este concepto de la raza, ¿no? Él dice, esta palabra, ¿no? de raza se construye, ¿no? o se produce en el contexto del proceso de la invasión, colonización de América, ¿no? Y dice en principio como diferenciación fenotípica, es decir, en principio como una diferencia entre color de piel, de ojos, de estatura, ¿no? Entre los conquistados y los conquistadores. Pero pronto fue construida, ¿no? Esta noción de raza como una referencia a supuestas diferencias en la estructura biológica que ubicó a unos en situación natural de inferioridad respecto a la superioridad de los otros, ¿no? Y a partir de eso, él nos dice, una vez que se produce esta idea de raza y que, digamos, se construye desde este grupo, ¿no? que llega, ¿no? con la invasión desde Europa, se establece a partir de, primero, estas diferencias, digamos, más fenotípicas, más físicas, podríamos decir, avanzan un poco más y vamos a decir, ya no solo somos distintos en términos físicos, fenotípicos, sino también esa diferencia está cargada
de que esa constitución, esa manera biológica, esa manera física, esa manera fenotípica, es asociada a una inferioridad en el caso de unos y a una superioridad en el caso de otros, ¿no? Y en esos términos, ahí, cuando se produce eso, esta noción de raza, también se establece una jerarquía, ¿no? Un orden social jerárquico que establece unos roles y unos lugares, ¿no? Y ahí, en ese orden jerárquico que se produce, en esos términos de inferior-superior, ¿no? En función de esos primeros rasgos fenotípicos, lo blanco aparece como lo mejor, como lo superior, después vendría lo mestizo, después vendría lo indio y finalmente vendría lo negro, ¿no? Y entonces se establece en esos términos eso, una relación de jerarquía, ¿no? Donde unos aparecen más superiores y otros más inferiores. Y por fuera, digamos, o por debajo de aquellas razas, entre comillas, que se asumen superiores, ¿no? Hacia abajo, digamos, del blanco hacia abajo, este, todo va siendo más inferior, más inferiorizado, y el indio y el negro efectivamente, digamos, están asociados a eso salvaje, a eso que se distancia de, digamos, esa configuración, ese modo, ¿no? Esa forma que tiene lo blanco, que sería lo superior, ¿no? Que sería lo avanzado, que sería lo mejor, que sería lo humano incluso, ¿no? Si ustedes han revisado alguna vez o incluso en el colegio, ¿no? Eh, en la historia, en el periodo de la colonización, hay un gran debate, por ejemplo, en Europa entre dos sacerdotes, ¿no? Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. Y Bartolomé de las Casas, digamos, para decir en términos sintéticos, lo que propone es que los indios sí tienen alma, ¿no? Y Sepúlveda dice que no, y por lo tanto no son humanos, ¿no? Esa, esa discusión, ¿no? Entre estos dos sacerdotes, por ejemplo, es un elemento que evidencia, ¿no? Que en el tiempo de la colonización realmente había también un gran sector, ¿no? Y quizá era la tendencia más dominante de asumir que el mundo indígena, que el mundo afro, que el mundo negro era un mundo que no tenía humanidad y que estaba asociada más en esos términos entonces a lo salvaje, ¿no? Y por lo tanto, en esa condición, cuando se despoja a estas poblaciones de esa su condición humana, entonces, desde ese despojo, es posible dominar y explotar al punto, ¿no? Del genocidio. Es decir, tenemos datos y allí hay, digamos, bastantes evidencias de que el mundo indígena y el mundo negro ha sido despojado, ¿no? O sea, ha habido ahí una lógica genocida, ¿no? Con estas poblaciones en ese periodo de la colonización. Por tanto, fíjense, tan importante ha sido, ¿no? Esta construcción, esta producción desde la invasión colonial, ¿no? De la noción de raza para establecer esta jerarquía, para despojar incluso, ¿no? En algún momento de la condición humana de estas poblaciones, porque solo en esa medida ha sido posible explotar, ¿no? A ellos y a sus territorios. Entonces, un poco si queremos mirar decir, esta fuente, este hilo para atrás, de dónde queda todavía esta idea de lo salvaje, ¿no? Em, Asociado a los mundos indígenas, tiene que ver un poco con esta raíz, ¿no? Y por supuesto, todavía esto nos atraviesa, no en los términos de la invasión colonial, no como en esa época tal cual, pero ha sido también esta noción de raza y esta jerarquización, ¿no? Entre poblaciones, ha sido algo que nos ha acompañado y que hasta ahora está presente, ¿no? No solo en nuestras maneras a veces de comprender de modo personal, sino en las estructuras también del Estado, en el mundo social. Entonces, este es un elemento clave que necesitamos tener en cuenta, ¿no? A la hora de
reflexionar un poco en relación a esto de lo salvaje asociado al mundo indígena. Ese era un apunte que quería yo volver a traer para un poco poner, ¿no?, algunos elementos a partir de estas preguntas que ustedes también plantearon en relación al texto que revisamos la sesión anterior. Eso, y también para cerrar lo de interculturalidad, quería compartirles un video así muy pequeñito y después ya iniciamos con el tema mismo de hoy. Denme un segundito. A ver, sí, vamos a ver. Van a poner mucha atención a algunos detalles, van a intentar ser así lo más observadores. Vamos a compartir solo un pedacito de este video. ¿Se ha podido escuchar y se puede mirar? ¿Hola? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Perfecto. Ahora sí, ahora vamos con un pedacito ya más completo. En varios lugares se ha instalado algunas heridas más fuertes y grandes que otras, su piel han tatuado. La modernidad, saqueos ha instalado el frío del cemento, del asfalto, llega hasta el piso más alto. Paisaje desolador en esa película, el villano es muy encantador. Deslumbrar con todo su esplendor, coches, tarjetas y alta moda, sí señor. Muchos se impresionan cuando lo ven en persona, muy buena académico, arquitecto, abogado, médico, a su madre ancestral ha olvidado. Varios territorios, conflictos muy notorios, indígena ancestral pidiendo respeto a la atrevida modernidad, nuestra estrategia fundamental, COASAP, medicina ancestral, cientos de años, miles de años no nos van a eliminar. Bien. Yo quería traerles este video, ¿no?, de dos mujeres, Nina Uma, que es una rapera del Alto,
y Elvira Espejo, que es ¿no? una indígena del altiplano boliviano y que actualmente es la directora del MUSEF, ¿no? A nivel nacional. ¿Por qué? Porque quizá esta es ¿no? Una producción musical, audiovisual, que nos puede ayudar a aterrizar, ¿no? De manera concreta en la idea de lo intercultural, en los términos en que hemos conversado y reflexionado, que, como decíamos, tiene un carácter crítico. ¿No? Es decir, la interculturalidad no se vincula solamente y no se queda y no se reduce a la idea de respeto, ¿no? Al otro, ¿no? De conocer al otro, ¿no? De tolerarlo, que son unas palabras también que circulan mucho cuando discutimos, cuando conversamos en relación a la interculturalidad. Fíjense que una pieza musical, ¿no? Es una composición tanto de la letra como del ritmo, ¿no? Y esta es una idea que puede ayudar a aterrizar lo intercultural en los términos ¿no? críticos. Es decir, la interculturalidad implica componer una composición entre diversos. Y cuando uno piensa en componer, uno no piensa en que uno está en un sitio y el otro está en otro, ¿no? O que están al frente dos diversos y que eso es suficiente, ¿no? Componer implica hacer una cosa juntos, construir un campo común desde esa diversidad que somos, desde esos modos distintos que podemos traer desde nuestras raíces, pero también desde nuestro camino en el tiempo, ¿no? Fíjense que aquí en este video dialogan, ¿no? Componen, podríamos decir, se compone un ritmo, es decir, dialoga esa fuente más rapera, con unos ritmos más propios, ¿no? Del mundo, en este caso quechua, pero también en el lenguaje, ¿no? Ahí hay también ¿no? Una construcción común, ¿no? Una trama que se compone, que se hace, ¿no? Pero además, fíjense también, aparecen ahí lo urbano y lo rural, que también este es digamos, lo urbano y lo rural permanentemente nos está desafiando a un ejercicio intercultural, ¿no? Porque el urbano tiene un carácter y podríamos decir en términos generales que lo urbano está, ¿no? Tiene, digamos, como está permeado fuertemente por una lógica más bien más moderna, más occidentalizada. En cambio, el mundo rural todavía tiene con fuerza estas fuentes, estas raíces indígenas. Entonces, ¿cómo ponemos a dialogar esas dos matrices, esas dos maneras, esas dos configuraciones, esos dos modos de vivir, de pensar, de hacer las cosas? Fíjense que entre lo urbano y lo rural, por ejemplo, una cosa que es así claramente diferenciada es el espacio, la configuración del espacio. El espacio urbano tiene un carácter más de lo moderno, ¿no? El espacio rural es más natural. Entonces, ¿cómo dialogan esos dos espacios, esas dos fuentes? Y este video un poco nos trae también esa, ¿no? Esa, digamos, en las imágenes y un poco también asociando a que la Nina Uma como rapera del Alto tiene, digamos, su lugar, ¿no? Más urbano, y la Elvira tiene su lugar más rural, más indígena en ese sentido. Entonces, cómo eso también dialoga. Y fíjense cómo en ese urbano y rural, también en el caso de nuestro país, así como en el caso de otros contextos donde se tiene, digamos, alta diversidad indígena, no podemos decir que son separados, ¿no? Que lo urbano es una cosa y lo rural es otra cosa. Fíjense precisamente por estos ejercicios, ¿no? Por estos recorridos, por estas trayectorias de las personas que siempre están en tránsito entre lo urbano, lo rural, lo urbano, también la ciudad, en este caso, y así como los mundos rurales, empiezan a tener matices, ¿no? Una ciudad boliviana, urbana, no es lo mismo que una ciudad urbana en Europa, no es lo mismo que una ciudad urbana en Estados Unidos, que podrían ser como, digamos, los contextos occidentalizados fuertemente, ¿no? Nuestras ciudades también tienen cruzadas por los hilos de lo rural, por los hilos de lo indígena, de lo campesino. Y fíjense cómo ahí
en esos ejercicios interculturales que hacemos, ¿no? Las personas desde esas nuestras raíces de donde provenimos, vamos haciendo también tejidos. Por lo tanto, lo rural y lo urbano, en el caso de nuestro país, tienen continuidades, no son separadas, no son cosas así absolutamente distanciadas, ¿no? Y ahí esas tramas que se tejen, esas tramas nos lo podemos explicar, leer desde estos ejercicios interculturales, ¿no? Que ya decíamos, no siempre son ejercicios llanos, ¿no? Sencillos, ágiles, ¿no? Respetuosos, no, son también relaciones de dominación. Y por eso decíamos, cuando vamos a hablar de interculturalidad, necesitamos poner en primera esa lectura. Es decir, las relaciones entre distintos son relaciones de poder y hay diferencias, no somos iguales, digamos, en términos así automáticos, no, tenemos diferencias no solo culturales, sino también desigualdades sociales, económicas, y entre tanto no se resuelva eso, ese diálogo con el otro no está siendo un diálogo en términos de equilibrio, que es, digamos, desde la interculturalidad en términos críticos, lo que quisiéramos construir, hacia lo que quisiéramos avanzar, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante. Y es interesante también que ustedes, ¿no? Desde los lugares donde se encuentran, de los espacios que habitan, ¿no? Los territorios en los que están, puedan también ir identificando, ¿no? ¿Cuáles son esas tramas, ¿no? ¿Cuáles son esas tramas entre lo rural, lo urbano, entre lo campesino, lo indígena y la ciudad, en términos de espacio, en términos de relaciones, ¿no? En términos de dinámicas sociales, culturales, cómo se mueve la gente, qué hace, ¿no? Y ahí ir mirando matices, ¿no? De esas tramas interculturales, de eso que se construye en esa relación entre diversos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en cómo para poner solo un elemento, ¿no? En las ciudades. Un carácter de la ciudad, ¿no? Es que, por ejemplo, se concibe desde esta lógica más occidentalizada, que hoy precisamente vamos a profundizar un poco, a la naturaleza como algo, o más bien como un objeto, ¿no? Esta es una idea, digamos, occidental de la naturaleza. Pero fíjense cómo nuestras ciudades y nuestros modos urbanos traen un poco esa lectura, ese aprendizaje, esa noción, ¿no? Y por ejemplo, en los espacios urbanos tenemos muchas veces parques, muchas veces espacios verdes grandes, pero hay la tendencia, no siempre, pero hay la tendencia de enrejar eso, ¿no? De cercar eso, de cerrar y de comprender esa naturaleza como un ornamento. Esta es una idea, ¿no? Otra es la idea indígena, campesina, ¿no? De los mundos rurales, de los territorios rurales, donde la naturaleza está viva y hay una permanente, ¿no? Relación, un vínculo, una conexión con eso, ¿no? Y entonces por ejemplo, fíjense cómo se produce después hay gente que viene de las comunidades, ¿no? A habitar lo urbano y se entra a las plazas, ¿no? Y se echa y hace su comida y ahí puede pasar un fin de semana y muchas veces ahí se genera una tensión, ¿no? Con, digamos, quiénes son los resguardadores de esos espacios, incluso se hacen normativas para que la gente no pueda entrar a esos lugares, no se puede tocar. Y decir, ahí la naturaleza se convierte en ornamento. Fíjese cómo estas dos maneras, en lo concreto, ¿no? Y podemos discutir eso y conversar sin duda, o sea, no en todos los lugares ocurrirá así, pero esta es una tendencia muy presente, ¿no? Es decir, cómo en el espacio urbano se comprende y se vivencia la relación con la naturaleza y cómo hay otras miradas, otras prácticas que vienen desde el mundo indígena, rural, en relación a la naturaleza y cómo cuando en un espacio esas dos miradas se encuentran, se tensionan, ¿no? Cuando no se puede, digamos, generar ahí un diálogo. Cuando, por ejemplo, desde las políticas públicas vinculadas a la configuración de los espacios urbanos se tendría en cuenta estas cosas, quizás se podría pensar en otra manera, ¿no? En otra manera de hacer, ¿no? Cómo ocupar esos espacios verdes, cuáles se pueden ocupar, cómo hacerse corresponsables del cuidado de ello, por supuesto, eso sería clave, pero muchas veces eso queda, digamos, simplemente como un asunto, ¿no? de la estética de la ciudad, ¿no?
Y estamos viendo que atrás de eso, de esta manera de entender por un lado como ornamento y de esta otra manera de entender la naturaleza como algo vivo, con algo que me conecto, ¿no? Es importante sentarme en la tierra, no me hace problema eso porque vengo de esa experiencia, es decir, cómo ¿no? Se vinculan tensionadamente o a veces también más amablemente, dos maneras de comprender, por ejemplo, la naturaleza en este caso, ¿no? Y así podemos encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? De cómo esta relación campo-ciudad, que les digo, es un ejercicio evidente, digamos, en términos de interculturalidad, tiene distintas dimensiones, ¿no? Eso yo quería traerles como dos apuntes, por un lado lo de la raza y lo salvaje y desde cuándo un poco se construye esta noción y cómo hemos heredado esa mirada. Y para cerrar quería traerles este video como para acabar de graficar, podríamos decir, esta noción de la interculturalidad, para insistir en que no podemos quedarnos en la idea de lo intercultural como respeto y tolerancia. Eso no es suficiente, ¿no? Eso no es interculturalidad y nos desafía, ¿no? Nos desafía sin duda esta manera de comprender la interculturalidad en términos de relaciones de poder. Nos desafía a avanzar un poco más y en términos educativos ya vamos a ver, nos exige varias cosas y en ese camino hay varias cosas que ya hemos aprendido, hay varias cosas que ya sabemos, ¿no? O sea, no estamos partiendo de nada. Seguramente ustedes en las experiencias que vienen desarrollando también, ¿no? O sea, no es que estamos empezando, ¿no? Sin embargo, es lindo también ir a ese camino que venimos haciendo, ir sumándole, aportándole claridades, argumentos, ¿no? Desafíos a repensar muchas cosas, a revisar, ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu también de este espacio. Hasta aquí no sé si tienen algún comentario, alguna experiencia, algo que quisieran compartir, qué les parece esto que les estoy planteando, ¿no? Para cerrar un poco las, las reflexiones pasadas. No sé si alguien quiere opinar, compartir algo. Les paso la voz. ¿Nadie? ¿Está todo claro? Esa es una pregunta concreta también. Bien, entonces continuamos. Ya ahora sí vamos a entrar en el tema que teníamos previsto para la sesión 3. Ahora comparto pantalla y ustedes me dicen si... Sí se ve, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo logran ver? Perfecto. La educación técnico-tecnológica productiva en el contexto del Estado plurinacional, perspectivas y desafíos en cuanto a la interculturalidad, ¿no? Esta es un poco nuestra línea de reflexión de hoy. A ver. Para volver como a redondear, ¿no? Vamos a partir de que, también teniendo en cuenta lo que hemos conversado en las clases anteriores, ¿no? Hablando del contexto histórico político del país, vamos a decir que nosotros como país, pero también como personas, podríamos decir, como culturas en alguna medida también, a estas alturas digamos, de nuestro caminar histórico, estamos configurados o nos hemos ido haciendo, podríamos decir, en torno a dos grandes matrices culturales, ¿no? Una especie de dos grandes fuentes, podríamos decir, desde donde podemos explicarnos lo que hemos caminado y lo que somos.
Por un lado está el horizonte moderno europeo que nos llegó con la invasión y por otro lado está el horizonte indígena originario presente milenariamente, ¿no? En esa diversidad indígena que somos, ¿no? Estas son nuestras dos fuentes, ¿no? Nuestros dos hilos desde donde hemos ido tejiendo nuestro camino, desde donde nos hemos ido haciendo, desde donde hemos ido construyendo nuestra manera de vivir, nuestro modo de pensar, de plantearnos el presente, pero también el futuro, ¿no? O de proyectarnos, ¿no? Ahora, ya decíamos, en términos históricos y también hasta ahora, estas dos fuentes, lo moderno europeo y el horizonte indígena, ¿no? Se han, se han establecido, han caminado, no de manera, digamos, complementaria, de manera recíproca, no. O sea, hemos asumido por la manera, digamos, en que se ha configurado desde la colonia, hemos asumido al horizonte europeo como el mejor, el superior en relación al mundo indígena. Por lo tanto, ahí se ha generado unas relaciones de poder, ¿no? Asimétricas, desequilibradas, podríamos decir, ¿no? Entonces, esta es un poco la configuración. De esto somos, podríamos decir, resultado, ¿no? Entonces, este es un elemento importante. Y para un poco precisar eso, ya decíamos la anterior clase, históricamente lo que hemos tenido es un Estado-nación colonial, republicano, neoliberal, ¿no? Y después, ahora, digamos, a partir de la Constitución del 2009, se ha inaugurado lo que es el Estado plurinacional, ¿no? ¿Y cuáles han sido sus horizontes civilizatorios? ¿Qué es un horizonte civilizatorio? Es decir, el modo de vida y la perspectiva que se plantea un determinado, en este caso, país, ¿no? Entonces, un Estado. En sus diferentes fases, el Estado-nación colonial, ¿no? Republicano liberal, desde 1825, podríamos decir, hasta antes de la Constitución del 2009, ha privilegiado el proyecto de la modernidad occidental de progreso y desarrollo, ¿no? Entre tanto, el Estado plurinacional como horizonte, como perspectiva, como lo que aspira, como lo que quiere ser, se ha planteado y ha constitucionalizado el vivir bien. Esto no quiere decir, o sea, estamos nombrando, ¿no? Estamos dando cuenta, podríamos decir, de los horizontes. Podríamos hablar del Estado-nación colonial republicano neoliberal ya con evidencias, porque eso es nuestro pasado, podríamos decir, ¿no? En relación al Estado plurinacional, anoto ahí que se ha planteado y constitucionalizado, ¿no? Porque todavía eso está en proceso, ¿no? Y podríamos también conversar para decir cuánto de eso, ¿no? Realmente ha sido posible, está siendo posible, cuáles son los límites, las contradicciones también del Estado plurinacional, ¿no? Si bien el Estado plurinacional se ha planteado una transformación, ¿no? Es decir, se ha cuestionado, ¿no? Y a partir de eso es que ha resultado como Estado plurinacional todo ese camino histórico que habíamos hecho sin mirar a los mundos indígenas, sin reconocer, ¿no? Esos territorios, pero sobre todo sin reconocer sus modos de vivir y sus horizontes de vida, ¿no? Si bien se ha planteado desde ahí, ¿no? Podríamos conversar en qué estamos ahora, hasta qué punto eso está siendo realmente así, cómo todavía convive esto de lo moderno occidental, ¿no? Entonces, esta es una discusión abierta. Sin embargo, para términos de lectura, ¿no? Para tener un poco esquematizada la idea, esta lámina que les comparto puede ayudarnos, ¿no? A hacer un poco en términos históricos tener, digamos, una precisión. ¿Por qué es importante hablar de esta, ¿no? Y volver sobre esto cuando estamos hablando de la educación técnico-tecnológica productiva y la interculturalidad, ¿no? Porque ya vamos a ir mirando, ¿no? De manera más concreta que la educación técnico-tecnológica productiva está como inscrita en el contexto, ¿no? En términos educativos de
ser, ¿no?, un proceso que pueda aportar, ¿no?, en términos así clásicos, al desarrollo de un país. Y el desarrollo, ¿no?, o digamos, el modo en que se plantea ser un país tiene que ver con su horizonte. Y ahí tenemos que precisar muy bien cuál es el horizonte, en este caso, del Estado plurinacional, y en ese contexto, cuál es el lugar de la educación técnico-tecnológica productiva, ¿no? Y entonces tenemos un poco que precisar ¿qué cosa estamos entendiendo por el proyecto de la modernidad occidental de progreso y desarrollo? Que estamos diciendo era la manera en que hasta antes del Estado plurinacional hemos caminado, por lo menos, ¿no? Ese ha sido el camino o la forma más dominante. Y ahora que hemos pasado al Estado plurinacional, ¿cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde este Estado quiere caminar? ¿Hacia dónde quiere o desde dónde está haciendo su camino, ¿no? Y en ese caminar, en ese horizonte, ¿cuál es el lugar de la educación técnico-tecnológica productiva, ¿no? Entonces necesitamos precisar un poco estas ideas, en este caso, o estos horizontes. Modernidad, progreso y desarrollo, y por el otro lado, vivir bien. Entonces, y ahí un poco leer el lugar de la educación técnico-tecnológica productiva, ¿no? En términos generales, la educación se asume siempre, ¿no?, como el proceso que va a coadyuvar, ¿no?, digamos, al caminar de los países, a sus procesos de transformación, ¿no? Entonces, en particular, la educación técnico-tecnológica productiva tiene unos rasgos mucho más próximos, ¿no?, en relación a otras modalidades de educación. Entonces, muchos más próximos, quiero decir, a este modo que se ha nombrado como el desarrollo o a la perspectiva de desarrollo, en este caso, de nuestro país. Entonces, vamos a hacer una mirada, no así rapidita, de qué cosas se entiende por el proyecto de la modernidad occidental de progreso y desarrollo y qué cosa entendemos por vivir bien para leer ahí la educación técnico-tecnológica productiva, ¿no? Cuando hablamos de Occidente moderno, estamos hablando, y aquí he anotado el aporte de Mario Rodríguez Ibáñez, que es un autor al que estamos acudiendo en este módulo, ¿no? Van a ver en los materiales y las lecturas que tienen ¿no?, en la plataforma, entiendo que ya están los que corresponden a la primera y segunda sesión, van a encontrarse varias veces con las propuestas de Mario Rodríguez Ibáñez, que es un educador boliviano que ha reflexionado, ¿no?, mucho sobre estos temas. Este es también un pedacito desde la palabra de él, ¿no?, para un poco comprender ¿qué cosa es Occidente moderno, no? Este es una noción también que está muy presente, ¿no?, desde, digamos, en este último tramo de la discusión en nuestro país, ¿no?, en relación al Estado plurinacional, todos los debates de la Asamblea Constituyente, es decir, Occidente moderno, modernidad occidental, progreso y desarrollo, son temas que han estado presentes. Entonces, como educadores, como educadoras, necesitamos precisar esto, ¿no? Y seguramente ustedes también tienen sus propias lecturas, o sea, su propio saber en relación a esto. Por lo tanto, también lo que yo les comparto aquí, no solo esto, este texto, ¿no?, o esta propuesta de Mario Rodríguez, sino todas las otras son una mirada, ¿no? Una mirada, es decir, pueden haber otras, ¿no?, también. Y desde esta mirada podemos dialogar también con esas otras, ¿no? No hay miradas cerradas, no hay miradas únicas. La idea es traer aportes y a partir de eso generar diálogos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, ¿qué es Occidente moderno? Estamos diciendo que el país un poco ha tenido, ¿no?, como su fuente a Occidente moderno, en cómo ha venido construyéndose, haciéndose. Pero ¿qué es eso de Occidente moderno? ¿Quién es? ¿Dónde es? ¿Con qué se vincula, ¿no? Y ahí el Mario nos dice, esta es una construcción cultural, ¿no?, particular ocurrida en la Europa occidental. Igual esto es importante porque a veces también nuestra mirada cuando hacemos estas lecturas es, digamos, hacia Europa
y Europa también es diversa. Y cuando hablamos ¿no? de la modernidad, del desarrollo y el progreso en particular, que es lo que estamos ahora conversando, estamos hablando de un territorio adentro de un otro gran territorio que es Europa. Estamos hablando de Europa occidental, ¿no? Y ahí podemos mirar también en la propia Europa, entre paréntesis, que también hay hegemonías, ¿no? Ahí la Europa occidental se ha consolidado, ¿no? Como la dominante, ¿no? Y es esa mirada dominante de Europa, ¿no? Que es, digamos, también cuya base de haberse construido como la mejor, como lo superior, ¿no? Como la dominante, tiene que ver, por ejemplo, con que desde la invasión colonial, ¿no? O sea, se ha construido una fuente de riqueza. O sea, Europa occidental no pudo haber sido lo que ha sido sin esa base, ¿no? De riqueza que pudo generar a partir de la explotación en los contextos de América, ¿no? Esa es una otra lectura histórica, sin embargo, es un dato clave, ¿no? Y este es un elemento que tenemos que tener también en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es Occidente moderno? ¿No? Es esa construcción cultural particular ocurrida en la Europa occidental, enriquecida más tarde, digamos, por eh, aportes estadounidenses, que se terminó de consolidar luego de la revolución industrial y la expansión del capitalismo y que ejerce hegemonía mundial como referente de civilización desarrollada, ¿no? Entonces, es decir, podríamos decir en términos concretos, Occidente moderno es la Europa occidental que se ha construido, ¿no? Como la manera dominante, como la mejor manera, ¿no? de hacer la vida, como el mejor proyecto, y desde ese poder, ¿no? que ha generado, se ha mundializado, ¿no? Es decir, no solo hacia las Américas, sino en el mundo, ¿no? En primera instancia, y que en ese proceso la revolución industrial fue clave, ¿no? Eso ayudó a consolidar a ese territorio y a su modo de pensar la vida, de pensar el camino, ¿no? Como lo superior. Y entonces, desde esa forma, en su forma económica, podríamos decir que es capitalismo, ¿no? Esa es la forma económica de Occidente moderno, se ha posicionado, ¿no? Como el referente de civilización desarrollada. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, hemos aprendido y queremos desde ese aprendizaje llegar a eso que Europa ha llegado, a eso que Europa ha construido como el desarrollo, como el progreso, ¿no? Y entonces todos los países, podríamos decir, en todas partes del mundo, tenemos como, digamos, cuál es nuestra imagen de hacia dónde queremos llegar. Es a esa imagen que Europa ha construido, Europa occidental, como lo mejor, ¿no? Y desde ese lugar, entonces, hacemos nuestros intentos, hacemos nuestros propios caminos, ¿no? Pero la imagen, ¿no? hegemónica es esa. Entonces, un poco esta es la idea de Occidente moderno, ¿no? Y ahí, bueno, antes de pasar a esto, vamos a mejor, pensaba luego, pero vamos a mejor escuchar, vamos a traer para que un poco podamos también tener elementos más concretos en relación a Occidente moderno, a la modernidad occidental y su idea de desarrollo y progreso, la voz de Rafael Bautista, que es otro pensador boliviano que también se ha en el último tiempo ¿no? dedicado a eso, a compartir sus reflexiones en relación a este tema, ¿no? Entonces vamos a compartir un pequeño video para escucharle y para ver qué nos propone en relación a la modernidad occidental y sus formas y sus modos, ¿no? Y sus planteamientos. Entonces vamos a ese video. Déjenme un ratito, por favor.
Ahora sí le vamos a poner mucho oído, ¿no? Es un video que dura como unos 10 minutitos, un poco más. Así que pónganse cómodos y vamos a escuchar y vamos a anotar en el chat, ¿no? En el chat que tenemos acá en el Zoom, algunas palabras, algunas frases de lo que él afirma que nos parecen interesantes, que nos parecen provocadoras, que nos parecen importantes, que nos llaman la atención, ¿ya? Entonces vamos a ponernos. También va a ser nuestro registro un poco de quiénes estamos y de nuestra participación. Palabras, frases que me parecen interesantes, que me llaman la atención, que me parecen interpeladoras, ¿no? Entonces, vamos a escuchar. Abanico de sugerencias. Digamos, te abro con esas inquietudes la palabra. Bueno, ante ese abanico de sugerencias de diálogo, digamos, podría empezar diciendo lo siguiente. Para entender bien el fenómeno de la colonialidad, que quiere diferenciarse del colonialismo clásico, primero habría que señalar lo siguiente. Para entender muy bien en qué consiste la crítica descolonizadora a un tipo de dominación que ha resultado más efectiva, eficiente y duradera en el largo plazo, por cierto tipo de, ya no solamente dispositivos de dominación, sino porque ha inaugurado una colonización a nivel de la subjetividad de los colonizados. Y tiene que ver con el hecho de que hay una gran narrativa, como un metarrelato, meta-récit, dicen los franceses, que inaugura la modernidad para autojustificarse como proyecto civilizatorio. Por eso, para entender la colonialidad que estamos hablando, que es, en nuestro caso es un desarrollo del concepto que maneja Aníbal Quijano, pero en nuestro caso nos lleva a otro tipo de consideraciones mucho más ambiciosas para identificar el nuevo fenómeno que sucede desde la conquista de la invasión, el saqueo del Nuevo Mundo. O sea, estamos hablando de 5 siglos de imposición de un paradigma civilizatorio que hoy día, con las crisis climáticas, el calentamiento global, toda la multiplicación de crisis que están sucediendo en todos los ámbitos de la vida humana, está demostrando ya no solo sus límites, sino está mostrando de que se trata de un sistema de producción de la muerte, que nos está conduciendo a la humanidad a un limbo en las expectativas, que nos está llevando a, por primera vez en la historia de la civilización humana, enfrentar la posibilidad del agotamiento de las condiciones que la naturaleza tiene para producir y reproducir la vida. Entonces, ahí lo primero uno tiene que entender es la crítica a la modernidad no es una crítica a una época, es una crítica a un proyecto civilizatorio. Y como proyecto civilizatorio tenemos que entenderlo de modo geopolítico, es decir, desde que existe la modernidad existe el diseño geopolítico centro-periferia. La modernidad en ese caso sería la administración de la centralidad europea como proyecto global, de dominación exponencial. Y con dominación exponencial lo que estamos diciendo es, no es una dominación común y corriente como se lo ha conocido a lo largo de la historia, es una dominación que quiere dominar todo. Ahora este es un despropósito porque no se puede dominar todo, pero y ahora estamos viendo la paradoja de eso, estamos viviendo la transición a un mundo multipolar, pero para que un imperio se proponga una dominación de carácter exponencial, el mundo no puede ser multipolar, tiene que ser unipolar. Entonces, cuando Estados Unidos, por ejemplo, como exponente de esta pretensión de dominación exponencial en tanto Estado profundo, en tanto imperio, ve que no puede dominar todo porque un imperio no lucha por algo, sino lucha por todo. Si no puede tener todo, su lucha se resume a que nadie tenga nada. Y eso es, digamos, el carácter suicida de este tipo de pretensión exponencial de una dominación que se considera sin límites. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en toda la historia de la humanidad, en el mundo moderno, esta pretensión de carácter demasiado ambiciosa, si usted lo quiere, se presenta de este modo exponencial,
cuando a lo largo de la historia de la humanidad las pretensiones imperiales, incluso las romanas, siempre se ponen límites, ¿no? Ese sería el caso cuando César cruza el Rubicón, etc. Pero, ¿por qué en el mundo moderno se hace plausible, se hace, como decir, algo posible, dominar todo? Y tiene que ver con el sistema económico que la modernidad ha parido, que se llama capitalismo. El capitalismo es una economía del crecimiento. Y para pretender sostener y desarrollar una economía del crecimiento, la ciencia moderna, en este caso el fundamento racional de esta economía, tiene que partir de unos mitos que pretendan hacer posible este tipo de proyecciones de dominación exponencial. Esto quiere decir, el capitalismo le habría brindado a esta pretensión imperial que precede al capitalismo la posibilidad de creer que es posible dominar todo. Entonces ahí aparece todo un diseño geopolítico en el cual un centro del mundo constituye a todo el resto de la humanidad en su periferia para asegurar el desarrollo exclusivo de carácter exponencial del centro. Y ahí nace el gran mito moderno del progreso infinito. Ahora, ese postulado es un mito en sentido ideológico porque no se puede pretender metas infinitas sabiendo que la base real que haría posible esas metas infinitas no son infinitas, son finitas. Es decir, los recursos no son infinitos, el trabajo humano no es infinito, la naturaleza no es infinita, son finitas. Pero si sobre eso pretendemos descargar una pretensión de carácter infinito, entonces las consecuencias es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos atentando a la base finita y real que hace posible la vida. Y Rafael, vos entonces, cuando yo te escuché decir algo muy bonito y es de alguna manera que esa finitud de la madre tierra, esa finitud de la naturaleza y esa vulnerabilidad y fragilidad son un espacio de resistencia, digamos, ¿no? Que de alguna manera tanto las militancias que tienen que ver con un pensamiento descolonial, con lo que se conoce como ambientalismo, etcétera, bueno, se paran en ese lugar, ¿no? En esa finitud también como una potencia, digamos, ¿no? Vos incluso en algún momento te referís a la madre tierra en términos de lo sagrado, pero no de lo sagrado en términos teológicos, ¿no? Sino de este señalamiento de que ahí hay algo que es del orden de la finitud, que nos devuelve, ¿no? Frente a ese proyecto de paradójica extrema racionalidad, que pareciera al mismo tiempo de una ceguera, ¿no? Sin fin, bueno, nos restituiría como algún marco regulatorio, ¿no? para pensar desde ahí. En ese sentido, digamos, ¿no? Cómo vos ves que un pensamiento descolonial o anticolonial, dada la definición que vos hiciste, bueno, se encarna en distintos modos de lucha, de resistencia, es decir, cómo percibís en todo caso, digamos, ese panorama, ¿no? Sí, en el sentido que usted lo plantea, la cosa se agrava y, digamos, es el acento dramático que tiene nuestra crítica. O sea, no es una crítica culturalista, al menos desde nuestra perspectiva, porque la descolonización no es un grupo homogéneo. Incluso nosotros no ingresamos a la discusión de la descolonización desde lo que se llama la decolonialidad o el grupo modernidad-colonialidad. Son gente con quien dialogamos, pero nosotros no pertenecemos a otra tradición que proviene de la ética de la liberación, que la ha trabajado, por ejemplo, Franz Hinckelammer, Enrique Dussel, un filósofo argentino, ¿no? Y que después para nosotros nos sirve de base epistemática para empezar a pensar a partir desde nuestro propio horizonte de sentido, ya no como simple eco de lo que piensan y producen Europa y Estados Unidos, o sea, el centro del mundo. Entonces, en ese sentido, lo dramático del asunto es que cuando hablamos de este nuevo tipo de colonialidad que ha inaugurado el mundo moderno, y refiriéndome a ese concepto de lo sagrado, estaríamos diciendo que la modernidad nos ha despojado del carácter sagrado, primero de la naturaleza y después del ser humano. Solo privándonos o despojándonos ese carácter sagrado, el capital puede explotarnos al infinito.
¿Por qué? Porque si desaparece lo sagrado del humano, lo humano ya no tiene dignidad. Y si lo humano no tiene dignidad, y tampoco la naturaleza tiene dignidad, porque desde la ciencia moderna la naturaleza aparece como objeto de conocimiento, o sea, objeto de control y dominio, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana con la naturaleza. Entonces el capitalismo por eso es una economía de carácter suicida, porque su lógica inherente, que concibe al trabajo humano como cosa, como recurso a disposición, igual la naturaleza como cosa, recurso a disposición, le lleva a destruir las únicas fuentes que hacen posible toda riqueza, el trabajo humano y la naturaleza. Entonces, lo que estamos diciendo, esta crítica que nosotros hacemos se torna dramática porque no estamos criticando un colonialismo culturalista o un colonialismo de la periferia. Estamos criticando que la modernidad ha inaugurado un nuevo tipo de dominación que se mete en la propia estructura de la subjetividad de la persona, del ser humano, y coloniza hasta su propio horizonte de expectativas, haciéndolos funcionales a la reproducción de la lógica del capital. Y eso, por ejemplo, nos vuelve en consumidores. O sea, lo que mueve a la economía actual es el consumo. Y mientras más consumimos, hacemos mover una economía que necesita producir cada vez más y más satisfactores para que su espiral de acumulación de control, de dominación, de acumulación de la tasa de ganancias, siga generando esa creencia exponencial de un crecimiento infinito. ¿A costa de qué? A costa de la vida de la naturaleza, a costa de la vida de los seres humanos. Y hoy en día estamos viendo cómo las teorías neomalthusianas del 1% rico del mundo están pretendiendo deshacerse de 2/3 partes de la población mundial. ¿Por qué? Porque en el nuevo paradigma postindustrial, en el transhumanismo y en la inteligencia artificial, los seres humanos salimos sobrando. Entonces, como el sistema económico actual no tiene capacidades de inclusión de más mano de obra y tampoco le interesa, lo único que se proponen es deshacerse de la mayor cantidad de la población mundial. Entonces, estamos hablando de un tipo de colonialismo mucho más perverso y nefasto que el que había conocido el mundo. A mí me parece que es muy importante lo que estás marcando en este sentido, que con algunos grupos y espacios con los que trabajamos, que pensamos la cuestión de la crisis del antropoceno, de los límites infranqueables ya, y incluso hablamos de una colonización técnica de lo vivo y de lo humano, ¿no? Y que me parece que ahí vos señalaste un punto que es importantísimo. Son dos cuestiones, entonces, dentro de la colonización contemporánea, como decías, no se circunscribe a una colonización cultural, sino que también hay una colonización técnica, digamos, ¿no? que es masiva, que es exhaustiva, y que vuelve prescindible lo orgánico, lo vivo, la naturaleza. Y al mismo tiempo otro problema, que es una contradicción que encontramos hoy en las corrientes de pensamiento y en los espacios de gobierno que tienen que ver con el progresismo, con la izquierda, que se encuentran en una franca contradicción, porque de alguna manera levantan la bandera del consumo popular, pongamos, ¿no? Como una posibilidad de desarrollo, de igualación de condiciones, pero al mismo tiempo para ello tienen que fomentar proyectos que tienen que ver con el extractivismo, con el desarrollismo, neodesarrollismo, como se lo quiera llamar. Bueno, y en ese sentido entra la otra cuestión, que es la de construcción de poder. Es decir, a veces en nombre de la construcción popular de poder se reproducen matrices que tienen que ver con esta dominación que vos estás señalando. En ese sentido, nuestra crítica también ha apuntado al carácter eurocéntrico de la izquierda, sobre todo latinoamericana, que nunca ha tomado en cuenta las posibilidades potenciales del pueblo como actor definitivo en los cambios históricos, porque siempre se ha pensado en universalismos, como el famoso sujeto proletario, sin color local, por poner un ejemplo, ¿no? Pero a su vez también nosotros no somos ingenuos, digamos, en hacer una crítica demasiado general y abstracta, sin caracteres geopolíticos, que son fundamentales a la hora de desmontar también cierto tipo de posiciones románticas, que por ejemplo inaugura el G7 en el famoso Club de Roma, el 72, cuando aparece el texto Límites del Crecimiento, donde se evidencia que la economía tiene que tener límites, el crecimiento y el desarrollo tienen que tener límites,
Y ahí se genera el discurso ambientalista del primer mundo para hacernos creer que es tan culpable de la crisis climática el pobre africano que está en las minas de diamante como una transnacional como Monsanto. O sea, esa culpabilidad no puede ser bajo ninguna perspectiva igualable. Entonces ahí, quienes son responsables, por eso llamamos al cambio climático nosotros crisis climática, porque la crisis implica saber que hay responsables de esa crisis. Y ahí también se han generado toda la narrativa del antropoceno, haciéndonos creer que el ser humano es destructor por naturaleza, cuando la afectación que se ha hecho a la naturaleza es de los 3 últimos siglos nada más. Entonces, ¿quién es o qué proyecto es el que está destruyendo las posibilidades de la vida? Por eso llamamos nosotros capitaloceno en vez de antropoceno y occidentaloceno, porque estamos viendo que un proyecto civilizatorio que es novedoso en la historia de la civilización mundial, que se propone controlar, dominar la naturaleza para de ese modo producir riqueza. Pero ahí entra en una autocontradicción performativa, porque a la hora de destruir la base real de la riqueza, esa misma economía se está suicidando. Y está suicidando a la humanidad, está matando a la madre tierra, está produciendo un matricidio, porque para nosotros la naturaleza es una madre, es una generadora de vida, es fuente de vida, es femenina. Entonces, si nosotros vemos eso, estamos viendo de que estamos viviendo una civilización de la muerte, y hay que decirlo así de claro. El capitalismo es un sistema económico de producción y reproducción de la muerte, porque para producir riqueza tiene que producir inversamente proporcional a la cantidad de riqueza, también tiene que producir miseria a nivel exponencial. Entonces, eso muestra las contradicciones inherentes de un proyecto civilizatorio que nos está mostrando que ya no nos basta solamente la crítica al sistema capitalista como economía, sino a todo el conjunto de entrelazamientos de relaciones y lógicas de dominación que han hecho posible este paradigma moderno, y que el capitalismo es simplemente su expresión económica, porque existen dominaciones de clase, dominaciones de raza, dominaciones de género, existen un montón de dominaciones que se entrelazan muy bien al carácter nocivo de una economía que hace del consumo de las necesidades humanas simplemente una funcionalización a la lógica de reproducción del capital. Es decir, convierten el consumo en consumismo, convierten la producción en extractivismo. Es decir, generan toda una serie de desfases, contradicciones y aporías en todo lo que es la producción y la reproducción de la vida, que se vuelve después producción y reproducción de la muerte a nombre de la vida. ¿Pero a nombre de la vida de quién? Del 1% de los billonarios del mundo, que ahorita son los fondos de inversión, que son básicamente el poder detrás del trono y los que están originando toda esta serie de reseteo mundial en base a la guerra, en base a las enfermedades, en base a una cuarentena planificada, como un estado de sitio mundial no declarado. Es decir, hay una planificación muy perversa detrás de aquello, y que cierta crítica progresista de izquierda, etcétera, no se da cuenta, porque siguen enfrentando un mundo que ya no existe, que es el mundo del siglo XX. Hoy día estamos entrando a otro tipo de mundo, y si no tenemos claro qué tipo de mundo es el que se nos está enfrentando, no le vamos a poder ni siquiera hacer un diagnóstico certero de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Rafael. A ustedes por la Gracias. entrevista. Hablar así. Bien, ese era el video que yo quería compartirles. Es una entrevista a Rafael Bautista en Argentina, y que de alguna manera coloca, ¿no?, estos elementos, digamos, algunos elementos, algunos... Habrá que situarnos dentro de un ¿Aló? contexto de la problemática de este momento, desde un punto de vista Perdónenme de un la rato. ciencia, de las ciencias sociales, de Ahora sí.
Les decía, este es un pequeño video, es una entrevista a Rafael Bautista que le han hecho en la Argentina. Este es un autor y un pensador boliviano que seguramente también algunas o varias de las y de los que estamos acá lo han escuchado ya antes. También ha hecho muchos aportes a las reflexiones en el ámbito educativo, ¿no? Y es de alguna manera ¿no? Una reflexión que eso intenta colocar, compartir algunos elementos claves en relación a la modernidad occidental, a su propuesta, a ese horizonte civilizatorio, a ese proyecto, ¿no? que plantea y que desarrolla. Me gustaría escucharlas, qué les ha parecido, qué elementos han podido rescatar, ¿no? He visto que nadie ha anotado en el chat, así que por ahí podemos conversar algunas frases, algunas palabras, ¿no? ¿Qué les parece este planteamiento en relación a la modernidad? ¿Alguien que quiera voluntariamente compartir su opinión, una experiencia? También podemos tener disensos, quiere decir podemos estar de acuerdo con unas cosas y por ahí tenemos otra perspectiva en relación a otras. Entonces la idea también es cómo establecemos diálogos, ¿no? Diálogos desde también miradas diversas, ¿no? Entonces, eso, ¿alguien que quiera compartir? Ana, Marta, Gabriela, Lupe, Marina, Elizabeth, Mario, Johnny, que son los que estamos acá. ¿Qué les ha parecido? ¿Queda más o menos clara la idea en relación a lo que es la modernidad occidental y su planteamiento? Adelante, Lupe. Muy buenos días, Listen. Buenos días a todos. Creo que este planteamiento, este replanteamiento de hacia dónde vamos, nos lo hicimos justamente en esa etapa que en la anterior clase estábamos rememorando, ¿verdad? Desde los principios y valores como Estado, desde la educación, y fue realmente revolucionario. No fue, sino creo que es un proceso y que todavía lo estamos atravesando y da para largo. Y justo como le comentaba en la anterior clase, no estamos todavía asentando bien nuestro Estado plurinacional cuando ya se nos vino todo este avasallamiento que acaba de mencionar en el video, ¿no? Que es con referencia a lo prescindible que puede ser la naturaleza, lo prescindible que puede ser el ser humano, y realmente hacia allí vamos, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo socioeconómico de crear la pandemia para mí? ¿No? Justamente ha sido el ir diezmando, claro, como el ser humano ya no tiene el valor que le damos nosotros culturalmente, y nosotros digo desde los latinos, desde los que hemos sido conquistados. Entonces, bueno, prescindimos de él porque tenemos otro tipo de valores de capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es preocupante. Es preocupante, pero a mi modo de ver, como venimos ya hace años filosofando sobre estos cambios, sobre estas formas de ver y de vivir y de percibir la vida, pues seguimos sentados filosofando también, ¿no? Y no vamos a la parte práctica. Claro que desde arriba nos siguen imponiendo y desde arriba siguen tomando decisiones por nosotros. Se ha adelantado un poco con referencia a los derechos de los pueblos indígenas originarios, y desde ahí sí hemos ido a la parte práctica de
de nuestros valores y principios, de nuestra interculturalidad, ¿no? Pero seguimos en la batalla. Creo que esto, como un conversatorio filosófico y educativo, da para largo. Y a veces me pongo a hablar, pero me parece que un poco piensan o pienso que acaparo, ¿no? Y por eso sigo filosofando conmigo misma. Bueno, esa es mi opinión. Creo que con referencia a la inteligencia artificial, justamente también está anulando, como decía en el video que acabamos de ver, que ya no es solamente la parte física en la cual nos están esclavizando, sino sobre todo la parte mental. Y lo triste es que esclavizándonos la parte mental, pues ya las personas que no tienen un nivel de razonamiento, más bien piden y van hacia esa esclavización, ¿no? De decir, ay, sí, eso está bien, entonces sigan nomás dándonos, no, sigan esclavizándonos con diferentes formas de esclavitud, ¿no? Pero, pues analizándolo, realmente hacia allá vamos como borreguitos, y nuestros estudiantes, nuestros niños y jóvenes están ya realmente en un nivel alarmante de ese tipo de esclavitud. Y en cuanto a los elementos de la naturaleza, es muy deplorable cómo se está devastando, ¿no? Sobre todo en América Latina, que hemos cuidado tanto y es un reservorio, pero ya nos han llegado también, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupe. Muchísimas gracias por tus aportes y tu compartir. ¿Alguien más? Ahora vamos a conversar. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna idea, alguna experiencia? También qué les provoca este video, ¿no? Lo que plantea Rafael. ¿Alguien más? Lupe ya nos traía su pensar, su postura también. ¿Alguien más? Marina, si está por ahí, nos gustaría escucharla, saber un poco su mirada. Marina Chávez. No, parece que Marina no nos está escuchando, no está. Johnny si está por ahí. Johnny Cotrina. Presente. ¿Cómo está Johnny? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué nos podría un poco compartir en relación a lo que ha planteado Rafael en el video? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué dice usted? Lo que yo podía rescatar es que habló sobre el modelo del capitalismo, ¿no? Como con el fin de generar recursos sigue explotando, con el fin de generar esta riqueza no sigue explotando nuestros recursos y lo está acabando. Decía él, con el tiempo vamos a llegar a suicidarnos. Algo es cierto, ¿no? De lo que él dice, porque de eso en sí trata el capitalismo, ¿no? Aunque muchos países lo ven como un modelo a seguir, pero desde la vista ancestral, podemos decir, de nuestros pueblos, no es el camino, ¿no? No es el modelo que se quiere, sino siempre se trata de respetar los recursos, o de si se va a producir bienes, que sea de manera responsable, ¿no? Sustentable. Eso sería mi aporte, Listen. Muchas gracias, Johnny. Súper valioso. Bien. Efectivamente, ¿no? Esta es una discusión muy compleja, ¿no?
y también hay distintas posturas en relación a esto, ¿no? Sin embargo, quizá volviendo a traer un poco los aportes que Rafael nos planteaba y recogiendo también lo que Lupe nos traía, lo que Johnny también nos planteaba, ¿no? Ya decimos una cosa que tal vez también como educadoras es bien importante y ayuda mucho, ¿no? A ir también poniendo nuestra reflexión, ¿no? Ordenando nuestra reflexión, clarificando, es decir, poder también cuando traemos estos compartires, ¿no? O cuando abrimos diálogo sobre estos temas en nuestras unidades educativas, con nuestra comunidad educativa, también podamos compartir un discurso, un planteamiento claro, ordenado, argumentado en lo posible, ¿no? Porque también desde nuestro lugar de educadores, educadoras, es importante, ¿no? Poder hacer esos compartires y también escuchar, ¿no? ¿Qué opina? Y desde ese lugar, en esa idea también y en la idea de reflexionar el tema mismo, eh, digamos que el Rafael Bautista nos está diciendo, y también lo que ya veníamos conversando a partir de ese textito que mirábamos de Mario Rodríguez sobre cómo él entiende que es Occidente moderno, ¿no? Es importante tal vez graficar, ¿no? Por un lado, estamos diciendo que la modernidad occidente moderno o sea, tiene que ver con un territorio, ¿no? Que es la Europa occidental y con los países que hacen a ese territorio. Esos países, ese territorio, de la manera en que históricamente se ha configurado a partir de, digamos, haber saqueado, podríamos decir, recursos ¿no? en otros lugares del mundo, entre esos el nuestro, ¿no? Ha construido, ¿no? Un horizonte civilizatorio. Ese horizonte tiene como su proyecto, como su sentido clave al desarrollo y al progreso, ¿no? Y su forma económica es el capitalismo. Es decir, no es que el capitalismo es una cosa, ¿no? Y el progreso y el desarrollo es otra, y Occidente moderno es no. Es decir, todo eso ¿no? Es un paquete, podríamos decir, ¿no? Es un bloque que está, ¿no? Vinculado, ¿no? Ahora, esa manera de pensar la vida, de hacer las cosas, de pensarse el futuro, el presente, ¿no? Esa manera está instalada en nosotros y nosotras también, como personas y también como Estado, como sociedad, como país, ¿no? Estamos diciendo que esta forma, este horizonte civilizatorio moderno occidental, ¿no? Con su forma capitalista, etcétera, ha permeado nuestro camino, ¿no? Históricamente, como su fuente más principal, ha sido la más dominante, ¿no? Entonces, también nos habita a nosotros, ¿no? Fíjense cómo Rafael decía, está en nuestra subjetividad ¿no? Esta forma, está en nuestras perspectivas, es decir, cuando nos preguntamos, por ejemplo, cada uno, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué concebimos como qué es para nosotros ser felices? ¿No? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿No? ¿Cuánto de esa idea que tenemos de ser feliz, de vida buena, de vida, incluso hay esta idea de la calidad de vida, de una vida mejor, de bienestar? Esa imagen que tenemos como personas y como sociedad, ¿qué tiene? ¿De qué está formada? ¿No? Por ejemplo, quiero salir de la universidad, hacer mi maestría, quiero tener mi casa, tal vez quiero tener mi auto, tal vez quiero tener también que mi hijo tenga un auto, ¿no? Quiero vivir en la ciudad porque ahí es mejor que en el campo. Es decir, quiero tener una casa de ladrillo y no de barro, ¿no? Vamos a volver sobre este ejemplo de la casa porque es muy gráfico para explicar esta idea del desarrollo. O sea, ¿cuántas de nuestras expectativas, de nuestros deseos, ¿no? De nuestras aspiraciones tienen elementos de esta forma occidental moderna, ¿no? Porque nos ha constituido, ¿no?
Entonces, no es una cuestión que está por fuera de nosotros, ¿no? Más bien todo lo contrario, nos atraviesa. Y es importante hacer eso no en una perspectiva fatalista, ¿no? Sino para dar cuenta de lo que somos y a partir de eso saber, ¿no? Que tenemos que desmontar cosas en términos del Estado, en términos de la sociedad y en términos también personales, ¿no? Y a partir de eso hacer los repiensos, las reconstrucciones, ¿no? Rehabitar desde otro modo de pensar, y ahí la fuente indígena es una fuente que puede ayudarnos a volver a pensar, a poner en pregunta estas imágenes que tenemos más próximas a lo occidental, a lo moderno, al desarrollo y el progreso. Fíjense que el Rafa Bautista nos está diciendo una cosa, ¿no? Que la modernidad occidental, en ese su camino del desarrollo y el progreso tiene puesta, es que no tiene una idea infinita. Uno puede progresar y desarrollar al máximo, pero este planeta tiene límites. Por lo tanto, eso no va a ser posible. Esa es una contradicción, ¿no? Clave que está en la base de la modernidad occidental, porque la posibilidad de un desarrollo y un progreso infinito pone en riesgo la propia vida, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, un mito, ¿no? Es un mito, y no esto del progreso y desarrollo infinito. Y está en crisis, ¿no? Está en crisis esta idea del desarrollo y progreso si tenemos una mirada así asentada en la realidad. El planeta tiene límites. No podemos pensar un desarrollo y un progreso sin límites, ¿no? A menos a costa de la vida, ¿no? Del planeta y de quienes habitamos en ese planeta, que no solo somos los humanos, ¿no? Entonces, este es un elemento importante, ¿no? Digamos, como una idea grande, ¿no? A partir un poco de lo que nos planteaban también los compañeros bueno, en este caso Lupe y Johnny, ¿no? Entonces, el desafío es siempre no mirarlo como algo por fuera, ¿no? No es un discurso de Europa, no, 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 nos constituye. Esa ha sido nuestra fuente, ¿no? Ha sido nuestra fuente y hasta ahora está presente. Así como Lupe decía, el hecho de que tengamos al Estado plurinacional planteado, constitucionalizado, habiendo hecho ya su primer recorrido, no significa que esto, ni siquiera en el propio Estado, ¿no? Fíjense, ahora este es un tiempo en que desde el Estado, por ejemplo, hay mucho este discurso y esta perspectiva industrializadora, ¿no? ¿Hasta qué punto esa perspectiva está enmarcada y se aproxima más o a las fuentes del vivir bien, ¿no? O sigue todavía más conectada con una mirada occidental moderna de desarrollo y progreso, ¿no? Entonces, nos atraviesa, ¿no? Y estamos en este intento de salir de ese modelo, de salir de ese proyecto, ¿no? Por lo menos, ya vamos a ver con lo del Estado plurinacional y el vivir bien, ese ha sido digamos, el camino que nos hemos planteado como país. Nuestro análisis ha sido claro en la Asamblea Constituyente de dar cuenta de todos estos efectos que tiene y que ya los podemos mirar, de ¿qué nos ha pasado habiendo recorrido este camino del desarrollo y el progreso, donde la naturaleza es objeto, donde las personas son máquinas, ¿no? O asumidas como máquinas, ¿no? Entonces, ya sabemos. Y desde ahí nos hemos planteado, hemos dicho, queremos transformar eso, queremos hacer otra cosa. Y para hacer ese proceso de transformación, no vamos a hacer desde el vacío, desde la idea así abstracta, no, hay unas experiencias de vida, unos otros modos de vivir, unos otros horizontes civilizatorios desde nuestros pueblos indígenas que pueden aportar otras maneras. Y ahí hemos nombrado eso como vivir bien, ¿no? Para decir, digamos, un horizonte, pero ahí también hay diversidades, ¿no? Y no hay recetas. Sin embargo, fíjense cómo hemos tenido claridades como sociedad, ¿no? Como país, de que ya no queremos esto, queremos caminar por aquí, ¿no? Y estamos en ese intento, como decía Lupe, ¿no? Bien, vamos a continuar ya en el tramo final, un poco intentando aterrizar esta mirada más grande en algunas, ¿no? En algunas interpelaciones en relación a la educación técnico-tecnológica productiva.
Esto nada más para hacer un repaso. Hay otro autor que se llama Grimaldo Rengifo, que es un autor peruano y que también hace todas estas reflexiones sobre la modernidad. Y él, para poner en una cosa más didáctica, dice, la modernidad hace 3 rupturas. La desnaturalización, que es la separación del hombre de la naturaleza, la desacralización, que es la separación del hombre de las ataduras religiosas, es decir, no es que el hombre deje de creer en Dios, sino que ya no se explica el mundo desde Dios. Eso hablando de Europa, ¿no? Cuando se dejó la Edad Media y se pasó como a la edad, a la época más industrial, ¿no? Se quebró esa fe ciega en Dios, como quien explicaba el mundo, y ahí pasó a ese lugar que tenía Dios en la Edad Media, que era el centro, ya en la era industrial, ¿no? europea, el centro va a ser el hombre, ¿no? El hombre y su poder creador, ¿no? Sostenido un poco en la ciencia y la tecnología, ¿no? Antes podríamos decir en términos así bastante gráficos, antes el rey era Dios y ahora es el hombre, y ahí hay todas las corrientes que van a decir sociedades antropocéntricas, es decir, el hombre es el centro, el hombre es superior, ¿no? Y otra ruptura es la descomunalización, la separación del hombre de la comunidad, y ahí se construye la noción de lo individual, del individuo como, digamos, ¿no? Quien tiene en relación a la comunidad mucho más valor, ¿no? Entonces, Grimaldo nos va a plantear que la modernidad hace estas 3 rupturas, ¿no? Donde la naturaleza se convierte en objeto, ¿no? Se genera esta noción de lo individual, ¿no? El hombre es el centro, quien asume ese lugar superior, ¿no? Y hay estas cosas que ya decíamos, ¿no? En relación a la modernidad y su proyecto de progreso y desarrollo, ¿no? Quizá aquí podemos como añadir, ¿no? Que hay en esta lógica de la modernidad se pierde la noción del presente, estamos todos embalados en pensar el futuro, ¿no? Y fíjense cómo eso también nos atraviesa en concreto, ¿no? Cómo realmente el futuro, a pesar de que no existe todavía, es lo que ¿no? nos atrapa, lo que nos tiene ahí. Y en ese sentido, en términos así muy concretos, incluso podríamos decir en nuestra vida, nos olvidamos de vivir el presente y el pasado mucho más, ¿no? Y cuando miramos en las lógicas indígenas, ¿no? El presente es un tiempo bastante privilegiado, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, ¿no? en las comunidades campesinas, justo en esa su relación con la naturaleza, donde todavía, por ejemplo, no hay riego, etcétera, y que así era, digamos, ahora hay mucho más todas estas posibilidades, pero antes no había esto y realmente se vivía más en los ritmos de la naturaleza. Se decían, ¿qué va a pasar mañana? No sé, depende, por ejemplo, en relación a la producción, ¿no? Depende, si va a llover, va a haber, si no va a llover, no va a haber, ¿no? Producción, o sea, no es ahí el ser humano no es quien decide cómo va a ser mañana, sino es un poco desde lo que la naturaleza va a poner como posibilidades. Y desde ese lugar también, desde esa fuente, desde esa relación práctica, concreta con la naturaleza, también los mundos campesinos indígenas aprenden a vivir el presente, porque el futuro no lo pueden controlar. El futuro no puedo yo tener, digamos, precisión, control sobre eso. Depende qué va a ocurrir, depende de la naturaleza. Si llueve, habrá producción, si hace viento, si cae la helada, si graniza. Por lo tanto, no es algo en lo que yo pongo mi energía, pongo, ¿no? mi pienso, mi sentir, no. Mi vida se remite sobre todo al presente, ¿no? Y el pasado ahí cuenta mucho. Entonces, fíjense cómo también estas cosas que parecen muy abstractas, que parecen así muy lejanas, están presentes en nuestra vida, ¿no? Y un dato más aquí que tenemos es que en el siglo XX es cuando la modernidad expresada como desarrollo y progreso se hace hegemónica. En 1949, Truman, que es un presidente, que ha sido un presidente estadounidense, por primera vez él en su discurso habla de países desarrollados y subdesarrollados. Ahí empieza todo este discurso, por ejemplo, que hasta ahora nosotros a veces reproducimos, ¿no? Y decimos el tercer mundo, nosotros subdesarrollados y otros, ¿no? Nos asumimos esa identidad de subdesarrollados.
Fue Truman en el 49 quien en un discurso planteó eso, ¿no? De que el mundo está como dividido entre quienes están subdesarrollados y otros que están desarrollados. Y por supuesto, ahí Estados Unidos se autonombraba como parte de ese grupo de países desarrollados, ¿no? Y fíjense cómo eso ha construido también nuestra identidad como país, pero también como continente, porque como continente también somos subdesarrollados, ¿no? Así como África también, es decir, el sur global, ¿no? Ha sido, digamos, entendido, leído desde ese mundo occidental como el subdesarrollo, ¿no? Como aquello que es inferior a eso que se asume como desarrollado, ¿no? Y ya decíamos, este proyecto de la modernidad está en crisis, ¿no? Está en crisis. Por lo tanto, ya no puede ser lo que estamos queriendo alimentar todavía. Ya no podemos seguir nutriendo este camino. Hay que cuestionarlo, hay que repensarlo. Y seguramente este camino también ha construido y ha traído cosas que podemos usarlas en esta reconstrucción. Es decir, no es poner una mirada satánica y decir, nada de lo que viene de Occidente y Europa está bueno. No, ¿no? O sea, hay también otras Europas, ¿no? Pero adentro mismo de Europa Occidental, sin duda, o sea, hay cosas, ¿no? Que seguro podemos tomar, que seguro los podemos poner, ¿no? En nuestro horizonte y darle otro lugar, o sea, que hay aportes, por ejemplo, todo el tema de la tecnología, no podríamos habernos, o sea, no podría haberse pensado sino en este camino así de la industria, del capitalismo, y cómo eso podemos nosotros resignificarlo, darle un uso, digamos, en el marco de nuestro horizonte más de equilibrio, ¿no? También de eso se trata, ¿no? No es una en esos términos no es una cuestión así como de correr una tela negra sobre esto y decir, mire, aquí todo es, ¿no? Así, digamos, en una lectura así más de satanizar, ¿no? Hay que cuestionarlo, hay que revelar, hay que dar cuenta, ¿no? De sus contradicciones, hay que dar cuenta de sus límites, hay que dar cuenta de su lógica de dominación, pero en ese camino sin duda hay cosas que digamos, con las que podemos dialogar y las que nos pueden también aportar, ¿no? Desde un lugar crítico. Entonces, esa también es un poco el desafío. Bien. Ya. Para cerrar esta parte, yo les quería poner este ejemplo de la casa, para también en ese mi intento de que no quede en una idea muy abstracta todo lo que estamos charlando y lo que les vengo compartiendo, ¿no? Fíjense cómo un indicador para saber, ¿no? En esta lógica de Occidente moderno si se es desarrollado o no, es el vínculo con la naturaleza. Mientras más distanciado de la naturaleza estoy, se concibe como más desarrollado. Fíjense en esto de la construcción de las casas, ¿no? Si, digamos, tengo una casita, ¿no? De barro, tal vez en la Amazonía o en el Oriente un pauichi, ¿no? Más en el altiplano una casita, ¿no? De adobe, ¿no? O incluso en la ciudad una casita de adobe, ¿no? Que no esté, como decimos, que no tenga, que no sea una casa de material, ¿no? Se asume que esa casita que tiene la naturaleza sin transformar, ¿no? Porque la tierra, el barro, la paja, la palmera, lo que usemos es la naturaleza tal cual, no la estamos modificando, vamos a la naturaleza, lo encontramos y lo traemos y a partir de eso hacemos una casita o un pauichi, ¿no? Entre tanto, una casa de material ya es la naturaleza transformada, podríamos decir, o incluso es la creación, ¿no? En el caso de algunos artefactos, la creación ya del ser humano. Entonces, mientras mi cercanía, o sea, esa casita de barro, ¿no? Me hace saber, me hace sentir en esta manera en que nos constituye, ¿no? De desarrollo y progreso, que no soy desarrollado, que no estoy, digamos, ¿no? Sintonizado con este mundo que va para adelante, para arriba, que esa es también la lógica lineal del desarrollo, ¿no? Y en términos evolutivos. Y hay la idea, tienes que cambiar, tienes que mejorar. ¿Y cuál es la idea de mejorar? Salir en este caso, digamos,
transitar de una casita de barro a una casita de material. Entre más lejos estoy de la naturaleza, más desarrollado estoy, ¿no? Ese es un indicador. Y como este, podríamos tener como varios ejemplos en esa línea, ¿no? Es decir, en cuántas situaciones de la vida podíamos identificar este distanciamiento de la naturaleza como el lugar que se lee de desarrollo y progreso. Pero además esa es nuestra expectativa, ¿no? Es decir, entre tanto más desarrollados estemos, mejor. Eso es lo que quisiéramos. No me quisiera quedar con mi casita de barro, ¿no? Quiero mejorarla, quiero salir de eso, porque en nuestra idea, en nuestro imaginario, eso es de pobre, eso no tiene mucho valor, eso no está bien, o sea, eso es, digamos, lo básico, ¿no? Entonces, y no es la idea de que, digamos, no está bien tener una casa de material, no es la idea, sino decir desde qué lugar, desde qué imaginario yo me preocupo, me afano, quiero hacer una cosa, ¿no? De esa naturaleza, ¿no? Entonces, ese es un poco el cuestionamiento, a ese imaginario estamos preguntándole, ¿no? Y cuestionando. No es la idea de que, mira, tenemos que volver a la casita de barro todos, no, sino desde qué lugar asumo que la casita de barro es una casita inferior frente a una casita de material. No, son dos casas distintas. Y ambas pueden tener ¿no? unas ventajas maravillosas, como seguramente algunas también limitaciones, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? De pensarnos. Fíjense, así como les digo, podemos ir revisando la realidad y poniendo ejemplos también muy concretos en ese sentido, ¿no? En relación al vivir bien, que sería, hasta aquí es como un poco haber planteado, ¿no? La modernidad occidental, que es como el proyecto civilizatorio que nos constituye y que ha sido el más dominante, pero que como ya decíamos, que a partir de la Asamblea Constituyente y el Estado plurinacional hemos dicho, queremos caminar otro camino, ¿no? Y ese camino, para nombrarlo de alguna manera, se ha nombrado como vivir bien, ¿no? Y en términos así más conceptuales, podríamos decir, el vivir bien, ¿no? Tiene como fuente, decíamos, a las cosmovisiones indígenas. También se considera como un horizonte civilizatorio, es decir, una manera de vivir, un modo de vida y sobre todo en este caso unas experiencias, porque no es que los pueblos indígenas tienen unos libros donde ¿no ven? Nos han planteado así es, así sería, bueno, no, ellos tienen una experiencia de vida, hay un recorrido milenario de cómo ellos, desde sus singularidades, de sus territorios, han aprendido a vivir ¿no? Y han aprendido a recorrer, ¿no? El camino, ¿no? Entonces viene de allí. Por lo tanto, no es el vivir bien no tiene que ver con una idea de volver al pasado, de que hay que volver, digamos, al tiempo de nuestros abuelos. No, el vivir bien tal cual como está en términos de la experiencia de los pueblos indígenas es una propuesta de vida en todas las dimensiones, de cómo hacer la economía, de cómo comprender el poder, de cómo hacer el tema de la salud, ¿no? De cómo hacer la educación. En esos términos, ¿no? Es una propuesta, es una experiencia, ¿no? Y aquí, ¿cuál sería la idea? Que la vida es el centro, ¿no? La vida es el centro, ¿no? El ser humano y su poder creador, no es el capital, ¿no? Es decir, la vida es el centro. Y desde ese lugar, como que la naturaleza es la dadora de vida, por lo tanto, la relación con esa dadora de vida es una relación respetuosa, es una relación de diálogo, es una relación en términos de equivalencia. Quiere decir que no hay esta idea de la persona superior en relación a la naturaleza, ¿no? Ahora, esto, por supuesto, ¿no? Ahora, en estos tiempos, en las propias comunidades también está en alguna medida erosionado. Es decir, no significa que las propias comunidades no tengan sus dificultades, no tengan sus contradicciones en relación a esta propia manera de vivir que, digamos, ancestralmente ellos han aprendido y traen, ¿no? También ahí hay contradicciones, también las comunidades en ese su tránsito hacia los mundos urbanos, en ese recorrido histórico que han hecho, también tienen un imaginario occidental moderno, ¿no? O sea, no es que están exentas de eso. Sin embargo, son portadoras
de esta experiencia, son portadoras de estos imaginarios, ¿no? En ellos convive, podríamos decir, estas dos, ¿no? Y sabiendo que su raíz propia es esta, ¿no? Y entonces ese es el lugar desde donde nos aporta, ¿no? Eso. También, ¿no? Ya decíamos, en esta manera de comprender, ¿no? En este horizonte del vivir bien, el presente orienta la vida. El futuro es un tiempo más, ¿no? No necesariamente más importante, ¿no? Porque precisamente no hay la noción de desarrollo infinito, sino de ciclos regenerativos, ¿no? Ya les decía hace rato, ¿no? En este ejemplo que poníamos en relación a cómo a veces vivimos más en el futuro que en el presente y el pasado realmente queda así cerrado, ¿no? Con candado, porque ya dicen, no, pero eso ya pasó, no importa. En el mundo, en los mundos indígenas, por ejemplo, en los mundos andinos dicen, ¿no? El pasado está adelante, ¿no? Y el futuro no aparece, ¿no? El pasado tiene un lugar importante porque en el pasado habita, ¿no? Todo ese mundo de saberes, de aprendizajes, todo ese mundo ancestral. Fíjense que, por ejemplo, en Todos Santos los muertos vuelven, ellos que han sido muertos y que estaban, digamos, que han sido pasado, vuelven a dotarse de vida y vuelven a compartir con los vivos, ¿no? La vida. Esa es una noción así súper concreta para decir que el pasado y el presente conviven, ¿no? Y que el pasado es muy importante, el pasado hace posible el presente, ¿no? Entonces, el futuro, o sea, no es que no existe, no es que no se piense en el futuro, pero no, digamos, no es el futuro el lugar desde donde se organiza la vida. Porque fíjense cómo a nosotros también el futuro nos organiza en función de lo que quiero, de cuál es la imagen que tengo, ¿no? Que es una imagen premeditada, que no es una imagen que es eso, solamente eso, una imagen. No tengo certeza de que eso va a ser así. Sin embargo, eso nos organiza la vida, ¿no? Y esto no significa que uno no tenga referentes, que uno no tenga, digamos, una idea de hacia dónde quiere caminar, pero eso no me puede organizar la vida. Tengo que soltar un poco. Tengo esa imagen, esa meta donde quiero llegar, pero eso no puede ser, ¿no? El centro que organiza mi presente, ¿no? Entonces, ahí ese es también otro lugar importante, ¿no? Y finalmente el vivir bien es un horizonte de sentido, es decir, orienta el camino que vamos haciendo y es posible de ser puesto en diálogo con otras cosmovisiones. El vivir bien no es una receta, corresponde ir construyendo, criando ese caminar, ¿no? Esta es una idea importante. Fíjense, esta es una imagen que puede ayudarnos a tener claridad sobre esto, ¿no? Sobre, digamos, cómo comprenden las cosmovisiones indígenas y cuál es uno de sus núcleos centrales para caminar la vida, ¿no? Esta es una mirada a la cosmovisión andina. Sin embargo, podríamos decir que esta idea es compartida por muchos pueblos, ¿no? Teniendo en cuenta sus propias particularidades. El Pacha es el mundo, el planeta. Ese planeta, ese mundo es variable, es diverso, es comunitario, es sagrado, es vivo. Y en ese Pacha, que es como una casa, ¿no? Hay una gran familia, que en términos quechuas aymaras se puede denominar Ailu, una gran comunidad. ¿Y quiénes conforman esa gran comunidad? La naturaleza, las deidades, es decir, ese mundo sagrado y las personas humanas, ¿no? Y todos esos hacen chakra, porque todos esos son vivos, es decir, no solo en este caso, no solo los humanos son personas, van a decir, ¿no? Los mundos indígenas, también la naturaleza es persona, ¿no? También hay las deidades que también